En Bodega La Viña, el vino se hizo nombre y tomó el apellido de Venta del Puerto, uno de los vinos valencianos más conocido y reconocible. Pero esta cooperativa integrada en Anecop Bodegas elabora productos destacados como Icono, Juan de Juanes, El Enebro o Los Escribanos. Todo ello gracias a sus 75 años de experiencia. Bueno, pues en el año 45 esos 12 agricultores se juntaron y fundaron la cooperativa. Insisto, al principio 12 agricultores, unos 200.000 kilos de uva aproximadamente. Bueno, pues todo eso a lo largo de los años 50 y 60 fue creciendo y fueron asociándose más agricultores hasta llegar a los años 80, en el cual se adquiere la primera embotelladora y se apuesta precisamente por darle valor añadido al vino, que hasta entonces se estaba vendiendo a granel, y por tanto embotellarlo. Es en el año 86 cuando la cooperativa se integra en el grupo Anecop Bodegas, que es muy importante para el desarrollo futuro de nuestra cooperativa, y cuando empiezan las exportaciones de vino. En el año 98 se adquiere una segunda embotelladora, pero es a partir del año 2000, concretamente del año 2001, cuando para dar necesidad a ese crecimiento y precisamente para poder poner en valor esos vinos desde el punto de vista cualitativo, se hace necesario la inversión en una nueva bodega. Vinos de calidad que necesitan uvas de calidad y potenciar el desarrollo comercial, tanto interior como internacional. Una filosofía de trabajo que desemboca en el prestigio de la bodega y sus vinos. Si se acometen todas las necesidades de forma coherente y responsable, pues cualquier bodega, en función, insisto, de su razón social o de su forma jurídica, puede desarrollarlo evidentemente, y la respuesta es, por ejemplo, el Venta del Puerto, que es un vino que efectivamente es uno de los más apreciados en el mercado valenciano. El éxito de la bodega ha hecho que la bodega sea el principal motor económico de la Font de la Figuera y por extensión de Fontanars dels Alforins. Insisto, el peso de la cooperativa en una zona, en un territorio como este, pues ya no solo es a nivel económico, es a nivel social y económico. Y por tanto, en ese sentido, estamos hablando de que aportando uva, por ejemplo, es entre 280 y 290 socios, que eso implica que sean 280 familias que viven de los ingresos que generan al llevar la uva a la cooperativa. Y por tanto, eso es muy importante desde el punto de vista de desarrollo rural, que supone el que una cooperativa de la importancia en los mercados o en el mercado del vino sea igualmente importante en lo que es el territorio al que pertenece. Entonces ese creo que es el gran valor del cooperativismo, efectivamente, que fija población y que permite que se pueda vivir de una forma digna de la agricultura, en este caso de la viticultura. Trabajo, constancia y estrategia han servido a Bodega La Viña para situarse al frente de la producción de vino valenciano, por producción y por calidad. Nosotros es que un poco lo que hemos querido es quitarnos el complejo tanto de ser cooperativa como de bodega de gran volumen e intentar posicionar en el mercado vinos que perfectamente puedan competir con cualquier otro tipo de vinos que se hacen en la DO Valencia en este caso. Yo tampoco creo que se trate de una manera de competir o no, sino que creo que realmente los proyectos cualitativos, es decir, los vinos de calidad, siempre van a ser muy bien acogidos por el consumidor. Entonces, desde ese punto de vista, que otras bodegas, que nuestra bodega, que otras bodegas de la zona y de la Comunidad Valenciana produzcan esos vinos de calidad, lo que va a contribuir siempre es a ensalzar y a poner en valor nuestra denominación de origen. Y en ese sentido, creo que nuestro trabajo en los últimos años está contribuyendo a que precisamente cada vez se tenga una imagen mejor de los vinos valencianos. Y por tanto, desde ese punto de vista, nuestros vinos creo que están al nivel de cualquier otra bodega, insisto, sea cual sea su forma jurídica o su tamaño. En Diresa y Divins apostamos por la bodega La Viña y Anecop Bodegas, por la calidad de sus productos y el compromiso por nuestra tierra y sus gentes.